Hola, bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales. Soy Luis Espinal, docente del área de Ciencias Naturales, y el día de hoy vamos a hablar sobre gráficos circulares, tal como el que tenemos aquí en pantalla. Cómo construir uno de estos gráficos que tenemos aquí. Para ello te presento los objetivos para esta lección. El primero de ellos es construir gráficos circulares de una forma con un procedimiento sencillo y rápido, diferenciar entre tabla de valores y tabla de doble entrada y calcular porcentajes y grados basados en la regla de 3. El concepto gira básicamente en los gráficos que se emplean para representar datos científicos y matemáticos, los contenidos gráficos circulares y los recursos adicionales, videos adicionales y guías de trabajo asignadas por el tutor de la clase. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de cómo se emplean lo que son los gráficos circulares. Podemos observar que este tipo de gráficos suele ser muy llamativo y sobre todo por la gran cantidad o variedad de colores que se emplean para representarlos. Podemos observar aquí en el ejemplo que dice inmigración en la República Dominicana del 2012 y vemos, ¿verdad?, ahí que cada uno de esos colores representa un país. Es decir, de que este tipo de gráficos nos sirven para comparar, contrastar o interpretar datos relacionados, ¿verdad?, con diferentes conceptos científicos matemáticos. Vamos a empezar paso a paso a construir lo que son los gráficos circulares. Si lo vamos a hacer manualmente, es indispensable que emplee lo que son dos instrumentos muy importantes. El primero de ellos es un compás y el segundo es un transportador. Así como también le recomiendo que si va a hacer un gráfico circular de forma manual, utilice lo que es un cuaderno de cuadrícula. Vamos a comenzar entonces. El primer paso es la tabla de doble entrada, tal como la tenemos aquí en pantalla. En este caso dice tabla de doble entrada, precio por galón de combustible en enero del 2014. La diferencia de este gráfico, ¿verdad?, con los anteriores es que este tipo de gráfico emplea lo que es esta tabla de doble entrada. En los otros gráficos habíamos aprendido a localizar lo que eran los datos en una tabla de valores, es decir, nada más con dos ejes, el eje Y y el eje X, uno dependiente del otro. Bien, esta es la gran diferencia entre este tipo de gráficos y los demás, entre los lineales y los de barra. Recuerde que la tabla de doble entrada representa más de dos datos, porque en la tabla de valores únicamente ubicábamos dos datos, eje X, eje Y. En este caso, como podemos apreciar aquí, tenemos hasta 4 datos e incluso pueden ser más. Todo depende del dato que se desee representar. En este caso, esta tabla fue asignada por el tutor, así que no se preocupe, ¿verdad? Y sí vamos a aprender a lo que es calcular nada más este porcentaje. ¿De dónde sale este porcentaje? Bien, es lo que te voy a enseñar a continuación. Tenemos lo que es la fórmula. Vamos a emplear esta fórmula que se conoce como la regla de 3. En este caso sería precio por total de porcentaje entre el total de precios es igual al porcentaje del combustible. Como podrá apreciar en la tercera casilla dice porcentaje. Tenemos ahí para el primer ejemplo un 28.38% que representa 102.16 grados. ¿De dónde sale este porcentaje? Es justamente de aplicar esta fórmula, ¿verdad? El precio del queroseno por el total del porcentaje entre el total de precios. Vamos a hacer el primer ejemplo. Tenemos entonces que el queroseno 75.35 lempiras. Según la fórmula, ese dato lo voy a multiplicar por el total del porcentaje, aquí se subraya, que es 100. Siempre va a ser 100, recuerde que ese es el porcentaje, ¿verdad? La circunferencia representa 360 grados, que son equivalentes a 100%. Eso lo divido entre lo que es el total de precios, en este caso 265.43. El resultado es entonces 28.38%, tal y como vemos aquí en pantalla. Usted puede sencillamente hacer uso de la calculadora y comprobar que este dato es correcto. Para los demás datos, tanto para el diésel como para la gasolina superior, lo invito a que use su calculadora y aplique esta fórmula para que pueda calcular el porcentaje y corrobore que esos datos que tenemos aquí en pantalla son correctos. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo paso. Agarra su compás, lo coloca en la parte central de la hoja, elige el tamaño, ¿verdad?, que quiere su circunferencia o su círculo y lo dibuja tal y como vamos viendo a continuación.
Bueno, después de dibujar con el compás lo que es la circunferencia, entonces dibujamos y vamos al segundo paso, que sería trazar el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia nos ubicamos justamente de donde partimos para trazar la circunferencia con el compás y vamos a trazar una línea, como vemos en continuación. Esta línea la podemos colocar ya sea a la derecha o a la izquierda de nuestra circunferencia, eso no importa, ¿verdad? Vamos al tercer paso, que sería medir los grados para cada dato. En la tabla de doble entrada que tenemos en la pantalla podemos apreciar que para el queroseno equivale 102.16 grados, donde dice grados de circunferencia en la cuarta casilla. Esos 102.16 grados yo los mido con un transportador. Coloco el transportador en el centro, ¿verdad? En el punto donde marcó usted con su compás y mido los grados, ¿verdad? En el primer caso serían 102.16 y trazo una línea como esta. Esos 102.16 grados representan el 28.38% de ese 100%. Luego agarro mi compás y trazo lo que son el segundo dato, que sería diésel, 123.16 grados. ¿Cómo lo hago? Nuevamente coloco mi transportador en el centro de la circunferencia y ahora sumo los 102.16 grados más 123.16 grados. Eso equivale a 225.32 grados. Entonces marco y trazo. Eso representa el 34.21%. Y yo ya sé, ¿verdad?, que lo que me sobra va a ser lo de la gasolina superior y puedo tomar el transportador y puedo medir y sé que me va aproximadamente a dar 134.68 grados, que representa el 37.41%. Procedemos entonces al siguiente paso, más fácil, y vamos a colorear cada uno de los datos, que justamente esto es lo que hace llamativo a este tipo de gráficos, ¿verdad? Más o menos, después de darle un poco de color, nos va a quedar algo similar y vemos entonces que ya se encuentran representados nuestros datos a través de este gráfico que también se le conoce por su forma como gráfico de pastel. Vamos al siguiente paso, que sería entonces construir un indicador. El indicador no es más que nada deducir, ¿verdad?, o explicar qué significa cada uno de esos colores, porque en pantalla solo podemos apreciar de que se observa nada más el porcentaje, pero no sé qué significa ese porcentaje. Entonces construye el indicador. El queroseno está representado por el color anaranjado, el diésel se encuentra representado por el color morado y la gasolina superior por el color amarillo. Entonces aquí podemos observar que con esto, ¿verdad?, ya nuestro gráfico circular se encuentra completo y solo nos faltaría un título. En este caso el título que yo le di fue precio por galón de combustible en enero del 2014. Usted puede variar el título de acuerdo al tema que haya escogido para realizar su gráfico. Podemos observar que lo más importante en este tipo de gráfico es dar una interpretación. Con lo que yo tengo en pantalla puedo deducir fácilmente de que la gasolina superior es más cara que el diésel y el queroseno y que el diésel se encuentra en un precio intermedio. Esto es por galón de combustible en un determinado mes, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que consiste en la gráfica, saber interpretar qué significa cada uno de esos datos. Con esto damos por finalizada, ¿verdad?, lo que es esta lección, esperando tenerte en próximos videos para seguir explicando más sobre lo que es el proceso comunicar. Nos vemos en la próxima.